Buenas tardes, damos comienzo a la convocatoria de pleno extraordinario previsto para el día de hoy, 2 de septiembre de 2024. Todos los concejales miembros de la Corporación Municipal han recibido en tiempo y forma el expediente junto con la convocatoria y la documentación necesaria para poder tratar el orden del día establecido para hoy y que consta de un único punto, como es la aprobación inicial de la modificación presupuestaria suplemento de créditos 2/2024. Antes de comenzar, preguntar a los grupos municipales si tienen alguna objeción a la convocatoria. ¿Nada? En la resolución por la cual se convoca el Pleno, que es la 2206 de 28 de agosto, queda motivado el por qué se realiza esta sesión extraordinaria en el día de hoy. Bien, pues damos comienzo al orden del día. Primer punto y único. Aprobación inicial, modificación presupuestaria, suplemento de créditos 2/2024. Tiene la palabra la señora concejal de Economía y Hacienda, María Martínez, previa intervención de la secretaria, quien dará lectura al dictamen de la comisión celebrada al efecto. Buenas tardes. En la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada el día 28 de agosto de 2024, se dictaminó deliberado el asunto con el voto favorable de los 4 concejales del Grupo Municipal Popular, el voto favorable de los 3 concejales del Grupo Vox, la abstención de los 3 concejales del Grupo Municipal Socialista y la abstención de Coalición de Centro Democrático y de Unidas por Caudete. Se informó favorablemente la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número SC02-2024, el presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2023, pendiente de utilizar en los términos previstos en la propuesta de acuerdo y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos oportunos. Buenas tardes ya, prácticamente. La propuesta de acuerdo de esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda es la modificación de crédito en suplemento de crédito. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, así como de nuevos o mayores ingresos procedentes de la liquidación definitiva del ejercicio 2022, esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda emitió propuesta memoria en fecha 23 del 8 del 2024 sobre la modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito. Como podéis ver en el expediente, en la propuesta memoria se hace un resumen de lo que sería el remanente de tesorería para gastos generales que quedó de la liquidación del presupuesto 2023. En este caso, el remanente de tesorería para gastos generales era de 1.277.057,86 euros, de los cuales hasta la fecha se han utilizado ya 859.964,04 euros, quedando pendientes de utilizar 417.093,82 euros. En este caso, habiendo surgido, como bien he dicho, en el presente ejercicio la necesidad de dar cobertura presupuestaria para atender a los gastos, en este caso de suministros para agua potable, la necesidad de construcción de nichos en el cementerio, atender a una indemnización de caída por sentencia firme de juzgado y una inversión en patrimonio mediante arreglos de alacera en la iglesia de San Francisco, además de la necesidad de actualización de las tarifas de los suministros energéticos, amortización de la deuda, es por lo que se trae para dotar las siguientes partidas. En la memoria, igualmente, se hace mención a que las partidas que hay que aumentar, como bien he dicho, sería agua potable, cementerio, inversión en la iglesia San Francisco, laboral, administración general, climes, edificios
Voy a pasar a detallar cada una para que así también la gente que nos está escuchando, las personas que nos están escuchando lo sepan. Para el suministro de agua potable se requiere aumentar las partidas en 102.000 euros. Para la inversión en cementerio, 24.500 euros. Para la inversión en la iglesia San Francisco, 7.500 euros. Para lo que sería laboral, administración general, 37.000 euros. Y para el clima edificios, 133.000 euros 966,09. Igualmente se va a dotar una partida para la amortización de deuda a largo plazo, que será de 400.000 euros. Estos 400.000 euros serán dotados también de la parte que nos ha llegado por la liquidación de lo que son los tributos de la participación del Estado que se ha recibido de la liquidación del ejercicio 2022, que han sido 533.966,09 euros. Esto viene reflejado en la memoria y, como bien acabo de decir, considerando que el presupuesto municipal del ejercicio 2024, prorrogado del 2023, se ha detectado la falta de consignación adecuada y suficiente en estas aplicaciones presupuestarias que ya he leído, desde esta concejalía se hace la necesidad de este suplemento de crédito, comparte que irá al remanente líquido de tesorería y comparte que se cargará por el ingreso de la liquidación definitiva del ejercicio 2022. Igualmente, por parte de la intervención, se ha emitido un informe en fecha 23 del 8 del 2024 sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria para esta modificación con el resultado de incumplimiento. ¿Por qué? Porque los capítulos del 1 al 7 del presupuesto de ingresos son insuficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos de presupuesto de gasto, lo que representa una situación de déficit presupuestario a día de hoy que arroja una necesidad de financiación de 431.309,26 euros. En las observaciones sobre este expediente nos vuelve la intervención a recordar el problema de este incumplimiento. Hay que tener en cuenta que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la Administración incumplidora formulará un plan económico financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPS, que permiten el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto. No obstante, aunque la norma no especifica en qué momento exactamente de la ejecución presupuestaria se debe encontrar la entidad para estar obligada a aprobar el plan, el criterio del Ministerio de Hacienda es que procederá en el momento de la liquidación presupuestaria, porque es cuando existe la constatación del incumplimiento en base al artículo 18 sobre las medidas automáticas de la prevención según la ley. Es por ello que si el resultado de la evaluación de este informe sigue siendo de incumplimiento, se aconseja, como es el caso, y lo vuelvo a remarcar, y se nos da la advertencia de poner las medidas correctivas necesarias para evitar este plan económico financiero a 2 años. Del mismo modo, se da la conformidad para esta modificación presupuestaria. Y nada, a la vista de los anteriores antecedentes, como acabo de informar, se emite la correspondiente informe propuesta de acuerdo por parte de la Secretaría del Muy Ilustre Ayuntamiento en fecha 23 del 8 del 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, del 20 de septiembre. Se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, la adopción del siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito en su modalidad de suplemento de crédito SC02/2024 por un importe total de 704.966.000 euros 09. Lo voy a volver a repetir. 704.966,09 euros, cuyo detalle es el siguiente. Vuelvo a repetir, suministro de agua potable, 102.000 euros. Inversión cementerio, 24.500 euros. Inversión iglesia de San Francisco, 7.500 euros.
Laboral, Administración General, 37.000 euros. Clime, Edificio, 133.966,09. Amortización, deuda a largo plazo, 400.000 euros. Hacen un total de 704.966,09. Que se financiarán del remanente de tesorería para gastos generales, 171.000 euros. Y por la participación de los tributos del Estado de la liquidación del ejercicio 2022, que se ha recibido 533.966,09 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete por el plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Intervención y a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. Y cuarto, si el dictamen que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda eleva al Pleno coincide con la anterior propuesta, la que suscribe e informa en cumplimiento del artículo 54 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materias del régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 del 18 de abril, que dicho dictamen se adecuará a la legislación aplicable. No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. Nada más. Muchas gracias, María, por la exposición del punto. Primer turno de intervención para los diferentes grupos. Comenzamos por Unidas por Caudete. Buenos días. Bueno, entiendo que lo del agua potable, la inversión es comprar agua potable para inyectar a la red, que no es una inversión en ningún tipo de mejora. Si no había quedado claro, decir, ante la situación de los niveles de radioactividad, como una medida aconsejable es mezclarla con agua que no esté radioactiva, se va a comprar agua por valor de 100.000 euros para inyectarlo al agua que sale de los pozos municipales e intentar rebajar los niveles de radioactividad. Es decir, que realmente no es una inversión, es un gasto, entiendo. Que no, ahora vemos inversión y nos hacemos la ilusión de que ibais a renovar la red de tuberías. Pero claro, si persiste el problema de la pérdida o de la no facturación de más de un 60% del agua, pues hombre, habrá que comprar este agua, pero igual antes se debería haber arreglado algo, pero entiendo que es una necesidad imperiosa. El resto de inversiones, más o menos, o de gastos, son gastos que se podrían casi decir de corrientes, y el hecho de que no tengamos el presupuesto, hace unos meses, en un pleno previo al verano, te comprometiste que iba a venir el presupuesto, incluso en el anterior habías dicho que estabais ajustando unos elementos entre los dos grupos de gobierno, luego dijiste que iba a ser inminente y ahora entiendo que con este acto que hoy vamos a hacer o con esto que se pretende aprobar, pues es la constatación de que no era cierto, que no va a haber presupuestos para este año y que la falta de presupuestos pues obliga a recurrir a esta ampliación de crédito en base al remanente para poder hacer frente a unos gastos que son normales, naturales y que hay que asumir, como muy bien ha dicho María. Lamentar que no haya presupuesto y lamentar también que el remanente pues cada día es más exiguo, porque vamos recurriendo a él y eso pues bien. Votaré abstención. Muchas gracias, Vicente. Continuamos. CCD. Buenas tardes. Bueno, yo antes de nada quería que por favor aclararais, porque creo que no está bien redactado, decir que para la Iglesia de San Francisco son 7.500 euros. A ver, que los ciudadanos les quede claro que para la Iglesia de San Francisco no son 7.500 euros, es para la remodelación de las aceras de donde está ubicada la Iglesia de San Francisco. Pero es que tal y como lo vemos, para la Iglesia de San Francisco parece que le estemos dando 7.500 euros. Bueno, primero empezando por ahí. Segundo, a mí me preocupa mucho esta situación porque es una situación preocupante, ¿vale? El hecho de que refleja que los presupuestos están prácticamente a cero, que no hay un duro por donde tirar, que si no llegamos a recibir estos 500 y pico mil euros del Estado, porque lo hemos recibido, María, del Estado,
es que no hubiéramos tenido dinero ni para poder pagar los 37.000 euros que nos obliga la justicia. Es lamentable que un ayuntamiento se vea en una situación como la que ahora nos vemos. Y para mí esta situación, que vuelvo a repetir, es preocupante. Creo que amortizar la deuda, amortizar los 400.000 euros en deuda, creo que no es lo más apropiado, como ya explicamos en la comisión. La deuda que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Caudete, la deuda viva, no es una deuda ya que prácticamente la mayoría de intereses se han pagado y queda solo amortizar cuota. Mi pregunta es, ¿por qué se va a destinar 400.000 euros para amortizar esta deuda? La respuesta está clara, es para evitar un plan de ajuste, como bien has dicho tú. De modo que para cuando José Miguel Moyá sea alcalde no esté limitado financieramente. Esto le permitirá en su momento poder volver a endeudarse y poder realizar futuras inversiones. Porque entiendo que es verdad que es difícil ser alcalde y no poder hacer nada porque tienes encima un plan de ajuste. Pero considero que esta decisión no está priorizando en estos momentos las necesidades de los ciudadanos en la situación actual. Porque, bueno, pues bien es verdad que no tenemos recursos suficientes, que nos enfrentamos a un problema grave con la renovación de la red de agua y, desde mi punto de vista, una decisión política, acertada, sería destinar esos 400.000 euros a la renovación de la red, esencial para garantizar el suministro seguro y eficiente para todos los ciudadanos. Eso digo que sería una decisión política, una decisión más económica, probablemente sea la decisión que le hace que el día de mañana, cuando llegue José Miguel Moya de alcalde, tenga una situación más ventajosa. Además, debemos de considerar también la posible penalización por la que nos enfrentamos con la anulación de los contratos adjudicados a la empresa de biogás, que, por cierto, ha procedido ya, señor alcalde, con la anulación de esos contratos. Podemos estar tranquilos estas fiestas, podemos decir que realmente se ha procedido a esa anulación, porque reservar estos fondos para cubrir esta penalización sería una medida prudente y responsable por su parte. Por otro lado, considerando que hemos recibido los 533.966,09 euros del Estado, estamos destinar casi todo para eliminar la deuda, como bien he dicho, puede parecer, como bien he explicado, para mí un beneficio personal a futuro más que una decisión a favor de los ciudadanos a presente, pero un impacto negativo para la gestión del agua. También es verdad que entiendo que lo que se pretende con esto no es más que, pues eso, el día de mañana, cuando ya no tengamos el plan de ajustes, José Miguel Moya se pueda volver a endeudar para futuras inversiones o lo que sea. También es verdad que entiendo que supondrá trasladar el agua a una gestión privada, que es lo que realmente creo que se lleva en manos. Este incremento supondrá un excesivo precio del agua, que, como siempre, pues lo tendremos que pagar todos los ciudadanos. Entonces, yo, en este tema, creo que es una decisión un poco cobarde, bajo mi punto de vista, y considero que no voy a votarlo a favor precisamente porque entiendo que estos 400.000 euros podría mejor destinarse a empezar con la renovación de la red de agua. Nada más. Muchas gracias, María José, Grupo Socialista. Muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, me gustaría que el Partido Popular
hiciera uso de su primer turno de intervención en el debate, porque en ocasiones evita participar en el primer turno de intervención y luego fija una posición determinada, que está muy bien, pero yo creo que lo correcto y lo respetable, no solo por los compañeros de corporación, sino sobre todo por la ciudadanía, haga uso de ese primer turno de intervención, el que fije su posición, pero siempre una posición lleva contradicciones o opiniones diferentes, de manera que el resto de grupos podamos debatir en igualdad de condiciones. Me parece que sería algo saludable y que no restaría fuerza a lo que pretenda explicitar el Partido Popular, sino que más bien pues daría la sensación de que lo hace con más seguridad que cuando evita el debate y solo utiliza el turno final o el turno segundo, en el que ya no tiene posibilidad de que los demás rebatamos sus posiciones. Es una recomendación, allá cada cual con lo que luego haga. Entonces, yo que soy de letras, pero a ver si me lo explica la concejala, Pedro Sánchez ha evitado un plan de ajuste al gobierno del Partido Popular y Vox, con lo poco que Pedro Sánchez quiere al gobierno del Partido Popular y Vox, después de las sandeces que hemos tenido, las ridiculeces que hemos tenido que escuchar aquí pleno tras pleno cuando estamos debatiendo los puntos de Hacienda. Resulta que hoy el argumento de quien propone es que tenemos que tomar esta decisión de reducir la deuda con el dinero que nos viene de la liquidación de los tributos del Estado del año de 22, porque que si no, pues tendríamos que ir al plan de ajuste. O sea que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, al final no le tiene manía a nadie. Pues hombre, esto que es algo de perogrullo, pues ahora resulta en una situación ridícula para el resto de argumentos que ha utilizado, sobre todo Vox, en todos los puntos prácticamente que hayamos debatido en materia de Hacienda, hasta la fecha, porque claro, aquí los compañeros han hecho alusión a que no hay presupuestos y el argumento prácticamente único, que todo era culpa de Pedro Sánchez, que no sabíamos la participación en los ingresos del Estado, que no sabíamos esto, que no sabíamos lo otro. Bueno, pues la conclusión de hoy es que las mentiras tienen las patas muy cortas y que, como por ejemplo yo decía en el pleno anterior, Caudete, pero no Caudete por ser Caudete, sino como todos los municipios, en estos momentos están recibiendo por parte del Estado muchos más ingresos de lo que lo han hecho nunca, lo que determina que el compromiso del Estado y la cooperación institucional, la cooperación entre administraciones, pues es algo que funciona en un país democrático como es España. Dicho esto, que me parece importante, porque al final es el dinero que permite al ayuntamiento realizar determinadas actuaciones. Nosotros no tenemos por costumbre votar en contra de cualquier ingreso que vaya a ser destinado a necesidades que tiene el municipio. Tampoco hoy lo vamos a hacer, pero nos vamos a abstener, porque coincidiendo en parte con los argumentos que hace el resto de grupos, me parece que esto no está bien orientado y desde luego no contribuye a resolver la situación económica que pueda tener el municipio. A nuestro modo de ver, el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Caudete no es excesivo, anda en la media de lo que tienen los municipios del tamaño de Caudete, y es verdad que tiene una necesidad de financiación importante, pero que viene determinada porque el presupuesto 23 tiene los ingresos hinchados. Aquí alguien se inventó unos ingresos que no se han producido y podríamos ir partida por partida y lo veríamos. Pero el decir que ahora destinamos estos 400.000 euros a pagar la deuda y así luego podremos hacer más cosas, me parece que no va a resolver el problema del ahorro negativo neto este famoso, que es lo que nos impediría acudir a la financiación. Me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final, cuando el Ayuntamiento de Caudete tenga necesidad de afrontar proyectos importantes y Caudete tiene que afrontar proyectos importantes, vamos a tener que recurrir a la financiación, como cualquier hijo de vecino, como cualquiera que se compra una casa. Por lo tanto, me parece que la decisión que hoy se toma es no equivocarse, sino irse por el camino contrario de cuál es la necesidad fundamental de Caudete en estos momentos, que es afrontar el chorro de agua que se nos va por todos lados. Eso sí que es la deuda, porque antes de meter agua en la red ya la estamos perdiendo, porque aquí se ha comentado, y no insistiré en el tema, yo creo que lo ha dicho muchas veces el concejal responsable, es que cuesta un huevo sacar el agua a 250 metros que se está sacando, o a casi
300 metros. Y ese es el verdadero problema que se va a afrontar y, por tanto, cualquier recurso extraordinario que se pudiese conseguir tiene que ir orientado ahí. No a nuestro modo de ver a seguir amortizando una deuda que no supone una preocupación excesiva y que no es, a mi modo de ver o a nuestro modo de ver, lo fundamental en que en el futuro vayamos a poder seguir recurriendo a la financiación o no, porque para calcular ese ahorro hay otras muchas variables y tenemos otras muchas circunstancias que tener en cuenta. Por tanto, esto lógicamente es una decisión política. Vox dirá que, o el equipo de gobierno dirá que es lo adecuado, pero lo adecuado en este momento sería pues, tener la decisión de afrontar con presupuesto lo que se nos está yendo, pero antes de que podamos utilizar lo que es el agua, y es lo que de verdad está determinando un futuro complicado para Caudete, que cada día que pase que no se afronta tiene más necesidades de inversión en una cuestión fundamental y que es de su competencia, como es garantizar el suministro, el abastecimiento de agua. Ahí es donde debería ir todo el dinero que tenemos. Por tanto, vamos a votar abstención, porque no nos oponemos a que se hagan cosas que se tienen que hacer, evidentemente, pero desde luego nos parece ir por el camino absolutamente contrario al que se tiene que ir, y lamentamos que esa sea la decisión que se toma. El agua es el problema fundamental de Caudete y es ahí donde tienen que ir las inversiones. Muchas gracias, Antonio. Continuamos, Grupo Popular. Vox. Bien, pues en este segundo turno de intervención aclarar efectivamente, Vicent, que no es para inversión en la red de agua, sino que es para seguir con el suministro, como bien he dicho. En este caso es para licitar un contrato mayor que nos permita seguir comprando agua. Y efectivamente, de cara a lo que ha matizado María José, tiene razón, para la iglesia de San Francisco concretamente no es para los acerados y evitar las humedades que puedan afectar a lo que es el patrimonio, a la iglesia de San Francisco. Una vez aclarado esto, de cara al tema de los presupuestos, otra vez decir nuevamente que Caudete no cumple con la regla de gasto en este año 2024, con lo cual no me voy a retractar, o sea, me comprometí a sacar unos presupuestos y efectivamente son inviables. ¿Por qué? Porque ahora mismo los gastos superan a los ingresos, entonces no van a haber presupuestos para el 2024 y estamos trabajando ya en los nuevos para el 2025 para que estén en tiempo y forma. Recordaréis que en el Pleno, donde se dio cuenta de la liquidación del ejercicio 2023 el pasado mes de marzo, pues María José, dimos una liquidación positiva con remanente para gastar tanto en inversiones como en gasto corriente por la no aplicación de las reglas fiscales todavía en este año 2024. Desde esta concejalía ya se informó que en el caso de que las reglas fiscales estuvieran activas, el ayuntamiento no cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Arrojábamos una necesidad de financiación al cierre del ejercicio del 2023 de 1.050.171,80 euros. Hoy, a día 2 de septiembre del 2024, hemos reducido ese 1.050.171,80 euros en 618.861,74 euros. En los informes que la intervención adjunta al expediente ya reza que la necesidad de financiación actual es de 431.309,26 euros. Ahora las reglas fiscales sí están activadas, pero no se están aplicando. Pero aún así no hay que desviarnos del objetivo de que el ayuntamiento no cumple con la estabilidad presupuestaria todavía. Por lo que se ha dicho, por lo que has dicho, María José, de que realmente es una situación lo que hemos decidido de aplicar a la deuda a largo plazo este ingreso y no a lo que son las inversiones, favoreciendo una posición mejor para cuando José Miguel Moya sea alcalde y que es una posición cobarde.
te voy a contestar que simplemente estamos cumpliendo con la ley y te lo voy a explicar. El artículo 12.5 de la Ley Orgánica, en este caso de 2/2012, del 27 de abril, que es la ley que nos marca el Ministerio de Hacienda, lo que es decir, la ministra ahora mismo que gobierna el PSOE, en relación a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad, establece que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ministra que hoy está gobernando, la ministra del PSOE. El artículo pretende evitar que en aquellos supuestos en que se obtienen mayores ingresos de los previstos y existe deuda pendiente de amortizar, que es el caso del Ayuntamiento de Caudete, dicho exceso, es decir, los 533.966,09 euros que se han recibido de la liquidación del 2022, que Pedro Sánchez ha estado aprovechando durante 2 años de ese dinero porque lo ha tenido él en vez de tenerlo nosotros y nos lo da ahora porque sabe que todas las administraciones están asfixiadas, encima nos lo da con condiciones, se destine a incrementar, o sea, que se destine a no incrementar o generar más gasto. O sea, se podría derivar a gasto, pero aconsejan que si tenemos deuda, se quite deuda para cumplir, aconsejan. Con lo cual, pero lo que no vamos a hacer es que si ya no cumplimos, aumentar el gasto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, Antonio, con el dinero que Pedro Sánchez ha estado trabajando él durante 2 años, y no nosotros, que lo ha tenido él en sus arcas, que yo no sacaba a relucir a Pedro Sánchez, pero me la sacas tú. Al final hoy no quería hablar de él, pero mira, gracias a él, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de destinar el ingreso a recibir, este ingreso recibido de la participación de los tributos del Estado de la liquidación del ejercicio 2022, es decir, que Pedro Sánchez ha tenido 533.966,09 durante 2 años, él lo vamos a destinar, este ayuntamiento ha decidido amortización de deuda a largo plazo 400.000 euros, que van a ir a la aplicación que en esta modificación se trae, para que así cumplamos con lo preceptuado en el artículo 12.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el Ministerio de Hacienda el que justifica el gasto corriente y nos deja, por excepción también de este ingreso, utilizar una parte para gasto corriente. Por eso vamos a destinar 133.000 euros, 133.966,09 euros, lo vamos a destinar a financiar gasto corriente. Concretamente vamos al CLIME, a justificar de cara esta subida que se ha hecho la revisión, se hizo la revisión el 31 del 2023 y que es necesario tener el dinero para actualizar las tarifas y pagar las facturas del 2024. El resto, efectivamente, 171.000 euros, será para la compra de agua, cementerio, atender la indemnización, como bien se ha dicho, y para la parte de los acerados de la iglesia de San Francisco, y esto vendrá del remanente. Del remanente se cogerán 171.000 euros, de los cuales nos quedarán todavía 246.093,82 euros. Y realmente quiero dejar claro que desde el equipo de gobierno y desde esta concejalía, pero desde el equipo de gobierno al completo, se está trabajando para intentar llegar al cierre del ejercicio 2024 con un equilibrio, como así nos marca la ley que acabo de redactar. Gracias, María. Segundo turno de intervención, si queréis hacer uso del mismo. Unidas por Caudete tiene la palabra. Bueno, quería intervenir, pero quizás para evitar que haya confusión en tus palabras. Pedro Sánchez no se obliga a gastar en lo que gasta y es una decisión que habéis tomado vosotros. Puede haber una recomendación y el hecho de que no se invierta en mejorar la red de agua potable es una decisión de vuestro equipo de gobierno y no de Pedro Sánchez. Es decir, no se oye. Es que... A Antonio tampoco se le oye, ¿eh? A Antonio tampoco se le oye a él. Eso es de esto, del
tampoco era tan importante lo que está diciendo. Aquí hay unos botones, pero esto no va. Bueno, hablaré un poco más alto, pero vamos, tampoco vaya a perder nada, que no... no, estaba simplemente una aclaración formal, es decir, María, otra vez con lo de Pedro Sánchez. Perdón, ahora sí, ¿verdad? No, simplemente por aclarar, es decir, la decisión de dedicar 400.000 euros a amortizar deuda y no a cambiar la red de agua potable, que nos hace perder muchísima agua cada día, e incrementar deuda por otro lado, es una decisión política vuestra. Es decir, creo que has intentado jugar un poco al despiste nombrando a Pedro Sánchez 20 veces. Incluso al principio has dicho que era algo que venía determinado por la ministra, y cuando tú misma al final has dicho que era una recomendación. Entonces, me gustaría que fuéramos un poco más pulcros, más rigurosos a la hora de utilizar el vocabulario, y que quede claro que la decisión de inversión, en qué se gasta el dinero, es una decisión tuya y de tu equipo de gobierno, por mucho que a ti te guste nombrar a Pedro Sánchez para no sé para qué. Me imagino que es para eludir tus responsabilidades o para fomentar el forofismo político. La realidad es que vosotros habéis decidido en qué se va a gastar, lo has detallado muy bien, y habéis decidido que preferís amortizar 400.000 euros de deuda que proceder a renovar la red de agua potable, que nos hace perder más de un 60% del agua, que hace que cada vez el agua cueste más de extraer de los pozos porque hay que destinar más energía, que hace que la cuadrilla de obras tenga más trabajo, que hace que los ciudadanos tengan más problemas y más gastos. Es decir, hay un montón de repercusiones por culpa de una red de agua potable hecha ciscos, y vosotros habéis pensado que aún no es el momento de invertir. Y no es una decisión de Pedro Sánchez, es una decisión vuestra. Preferís amortizar deuda que mejorar la red de agua potable. Y yo pienso que es un error, porque es quitar de un sitio para poner otro o viceversa. Es decir, lo que yo voy a amortizar de deuda, mientras se siga perdiendo agua, la voy a gastar por otro lado y voy a generar una serie de problemas añadidos que todos los ciudadanos de Caudete van a sufrir hasta que de alguna maldita vez os dé por invertir en la renovación de la red de agua potable, que me temo que estáis esperando a que se privatice para que otros hagan lo que vosotros, el equipo de gobierno actual y los anteriores, han sido incapaces de hacer. Muchas gracias, Vicente, por la intervención. CCC tiene la palabra. Bueno, María, yo te agradecería que, no dijeras incongruencias, porque cuando te has referido y me has leído la ley que dice que el Gobierno de España nos dice que destinemos el dinero a invertir, a quitar deuda y tal y cual, luego has rectificado y has dicho que recomienda. O sea, el Gobierno de España no sabe la situación que tiene el Ayuntamiento de Caudete. Es una situación generalizada y una ley generalizada que da a todos los ayuntamientos de España. Pero la ministra no sabe que en el Ayuntamiento de Caudete, como muy bien ha dicho Antonio, que me han gustado esas palabras, la deuda principal que tiene el Ayuntamiento de Caudete a amortizar es el agua. Esa es la verdadera deuda que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Caudete, y donde deberíamos invertir el dinero para amortizar esa deuda, porque nos vamos a encontrar muy mal, y yo creo que lo estamos avisando a todos con tiempo. Que sí, que está muy bien amortizar deuda, que todo el mundo en su casa quiere quitarse los préstamos, pero hay que entender, y creo que todos los ciudadanos lo pueden entender, todos los ciudadanos que tienen hipotecas, creo que estarán deseando quitárselas, pero cuando la hipoteca está en los años finales de la vida de la hipoteca, pues todos sabemos que no es tan recomendable quitar la hipoteca, puesto que los intereses ya están pagados. Si vas a amortizar una deuda, pues vale, si te sobra el dinero, muy bien, pero si no te sobra el dinero, vamos, yo es que no lo veo la mejor decisión política, tal y como está ahora mismo la deuda del agua en este ayuntamiento. Que sí, que hay que seguir las directrices de la interventora, que yo lo entiendo también y que creo que su postura es la que nos tiene que decir, es la correcta, pero es que políticamente hay otras decisiones que benefician o perjudican a los ciudadanos. A veces el destinar estos 400.000 euros a amortizar la deuda, pues como tú bien has dicho, equilibra un poco la deuda del Ayuntamiento de Caudete, pero que no, para nada soluciona la verdadera deuda del agua. Y es que es así.
es que hay que seguir las directrices que nos marcan los técnicos, pero es que también hay que seguir el problemón que tenemos hoy aquí en Caudete, que es que si nos sobrara el dinero, yo vería estupendo que destináramos esos 400.000 euros o más a amortizar deuda, como en todas las casas del mundo. Cuanto más deuda nos quitemos, mejor. Pero es que actualmente nos estamos viendo y nos vamos a ver muy mal con el tema del agua por no empezar ya. Es que lleváis ya 2 años gobernando casi y no se ha hecho nada con el tema del agua. Es que no hemos dado un paso nuevo. Es que estamos con el tema de la radioactividad. Es que tenemos que invertir 100 y pico mil euros en mezclar agua ahora sin haber renovado una puñetera tubería, y perdón por la expresión. Porque es que al final esto nos condena a todos. Es que los que sufrimos los cortes de agua día sí y día también, es que estamos hasta aquí, Y eso somos todos los ciudadanos. ¿Qué me soluciona a mí que destinemos los 400.000 euros a amortizar la deuda si estamos todos los días sin agua? Es que eso los ciudadanos no lo queremos ver. No lo queremos ver, preferimos aguantar un poco más esa deuda, que no pasa nada, porque como bien han dicho, no tenemos pues una desfasatez en la deuda de este ayuntamiento, y chicos, vamos a empezar ya, no sé a qué esperamos, esa es mi decisión. Por eso tampoco veo que tenga que votar este punto a favor, tampoco lo quiero votar en contra, porque es verdad que lo demás hay que invertir, pero es que esto de la deuda, a mí, de verdad te lo digo, si nos sobrara el dinero lo vería estupendo y seguiría los criterios de la señora interventora sí o sí. Pero con el panorama que tenemos, para mí es una situación cobarde, y la vuelvo a repetir. Es una situación cómoda porque nos hace equilibrar, pero nos hace que no tengamos un plan de ajuste en un futuro. Pero es que nos vamos a ver muy mal con el tema del agua. Muchas gracias, María José, Grupo Socialista, si quiere intervenir. Aunque ya lo han comentado los compañeros, quiero insistir porque, claro, es que al final es lo de siempre, intentar tomar el pelo a la ciudadanía. Una cosa es la ley de 2012 y otra cosa es que ahora mismo eso es una recomendación. Eso por un lado, es decir, es porque la concejala ha dicho, no, es que esto es de la ley de 2012, ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez, no, esto es una ley que tiene que cumplir todo hijo de vecino, pero que en este momento, como las reglas fiscales no se están activas, pero no es obligatorio llevarlas a cabo, por lo tanto, el gobierno lo que hace son recomendaciones, al menos mientras que haya unos presupuestos generales del Estado. Son recomendaciones, por lo tanto, existe esa flexibilidad. Otra cosa que no ha dicho, en la que la concejala no ha estado acertada por ser generoso. Una cosa es que si generamos un remanente de tesorería, haya que destinarlo íntegramente a pagar la deuda, que eso es lo que dice la ley. Otra cosa es que ahora el Estado nos ingrese de la liquidación un dinero extra y haya que destinarlo a eso. Eso no es así, son dos cosas diferentes. Eso sí lo podemos emplear en otras cosas, en cualquier caso estamos hablando de recomendaciones. Claro, y resulta que el Gobierno de España lo ha tenido creo que ha dicho en la chequera, desde el año 22 y ahora por fin nos lo da. Pero si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Caudete, creo que fue en abril, no nos había dado, o a finales de marzo, no nos había dado la liquidación, porque decía que no sabía qué faltaba. Pero si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Caudete ha traído tarde la cuenta general del año 2023 a pleno, el Ayuntamiento de Caudete, que siendo generosos una vez más, podré decir, claro, pues si el Ayuntamiento de Caudete a veces se retrasa, pues el Estado tardará tiempo en obtener la liquidación definitiva del año 22. Eso por un lado, pero por otro, la realidad es que esto se produce siempre, es decir, lleva esta cadencia de tiempo. Pero lo fundamental es que, como estamos hablando de recomendaciones, nosotros, y como se ha dicho, consideramos que este ingreso extra debería destinarse mayoritariamente, bueno, a cosas que son obligatorias hacerlo, porque hay que hacerlo, hay que pagar una sentencia judicial, hay que financiar la compra de agua, eso no tiene vuelta de hoja, hay que hacer cosas, sí hay que afrontar inversiones en el cementerio, esto se tiene que hacer, nos parece bien, pero no nos gusta el orden de los créditos o cómo se destina, no nos parece que haya que destinarlo a
mayoritariamente al pago de la deuda, porque lo que no sabe la ministra es que se nos escapa el 70% del agua. El otro día una vecina por fin veía atendida, que no por desinterés de nadie, pero veía atendida una petición de que había una avería de agua. 15 días antes la había avisado y eso parecía que no era urgente. Yo entiendo al equipo de obras, a los fontaneros y a todo, porque la situación es la que es. No estoy hablando de dejadez, lo que estoy hablando es de desbordamiento. Y que como uno ya no sabe a dónde, como aquí ya no saben los profesionales a dónde llegar, pues a veces suceden cosas. Y cuando se abrió el asfalto, allí había la piscina municipal. Ahí es donde se nos están yendo los recursos. Y esto lo hemos dicho durante muchos años. Y seguimos sin hacer nada. Pues muy bien, no tendremos plan de ajuste, que no tendríamos por qué tenerlo, no tendremos plan de ajuste, pero se nos seguirá yendo el agua sin que llegue a la boca de los ciudadanos y, como digo, es la preocupación principal y es la necesidad principal del Ayuntamiento de Caudete. Por lo tanto, aquí se podría hacer otra cosa, se está tomando una decisión, por supuesto política, que nadie se llame a engaño. El Ayuntamiento de Caudete, el equipo de gobierno, podría hacer otra cosa, pero decide hacer esto en lugar de afrontar el tema más preocupante que tiene nuestra localidad, que es el agua. Intenciones o buenas intenciones, todas las que se quieran, pero las intenciones se tienen que plasmar en presupuesto. Y de este $500.000 euros o más de $500.000, la prioridad ni de coña es el agua o la inversión en el agua. Es otra, con su justificación, con sus pros y sus contras, pero a nosotros no nos gusta. Por tanto, no podemos votarla a favor, pero como digo, tampoco votaremos en contra porque no queremos perjudicar otras cuestiones y nuestro voto será el de abstención. Muchas gracias, Antonio. Grupo Popular, Vox. Bien, pues para concluir, voy a volver a repetir que el Ayuntamiento de Caudete a día de hoy no cumple con la estabilidad presupuestaria todavía, que la necesidad de financiación actual es de 431.309,26 euros, lejos ya del 1.050.171,80 euros que faltaban cuando se explicó la primera vez. Quizá efectivamente no sea la mejor decisión política, pero sí que va a ser la mejor decisión que ahora mismo, desde esta concejalía y hablo por el equipo de gobierno al completo, hemos decidido tomar a sabiendas de que quizá no sea la mejor decisión política, como bien dicen, porque lo vamos a destinar a buscar el equilibrio entre ingresos y gastos para que el cierre del ejercicio 2024 sea positivo e incluso que podamos obtener mayores ingresos que los gastos, con el fin de cumplir primero con las exigencias de las reglas fiscales, que será lo que nos permita hacer las inversiones que nuestro pueblo necesita para desarrollarse en todos los aspectos. Y efectivamente, como dice la oposición, entonces la prioridad, que no la hemos perdido nunca de vista, será el agua. Muchas gracias. Bien, antes de proceder a la votación, puesto que se han agotado todos los turnos de intervenciones, la señora interventora me pide intervenir para aclarar algún aspecto. Buenas tardes a todos. Es que no pensaba intervenir porque los estaba escuchando y yo me gustaría hacer una serie de aclaraciones. Efectivamente, el artículo 12.5 que ha leído la concejala es un artículo de obligado cumplimiento para todos los municipios. Si bien es cierto que el motivo por el cual nos dejan la licencia quizás de no tener que aplicarlo en su integridad es porque el Estado no tiene presupuestos generales del Estado. Al no tener presupuestos generales del Estado, no nos obligan a cumplir el artículo 12.5 en su integridad. Eso implicaría que los 533.000 euros tendrían que destinarse a la amortización de deuda. El Ayuntamiento de Caudete, a fecha de hoy, creo que tiene 3.700.000 y pico euros, si no recuerdo mal, de deuda en diferentes préstamos que se han pedido, unos para inversiones y otro para el préstamo de proveedores, ¿vale?
Entonces, vamos a ver, las consecuencias, esto no es, vamos a ver, nosotros tenemos que cumplir, o sea, nosotros ante la situación que tenemos ahora tenemos que procurar que, como este año hemos estado en un escenario de no aplicación de reglas fiscales, aunque han entrado en vigor, tenemos que procurar que en los ejercicios, no en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, tenemos que procurar el cumplimiento de todas las reglas fiscales. Nosotros, o por lo menos desde la intervención, yo no le recomendé a la concejala los 400.000 euros, le recomendé todo, los 533. Yo no soy sospechosa de ser política. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no cumplir con alguna de las reglas fiscales en el ejercicio 2025 es el plan económico financiero, y entre ellas, si quieren leer el artículo, y si no se lo dejo para que ustedes se lo lean, el 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dice, en el caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas, lo que hay que hacer. Entre otras cosas, si se incumple alguna regla, no se puede destinar dinero a invertir absolutamente nada. Lo primero que tenemos es que equilibrar ingresos con gastos, aplicar una serie de medidas que el ayuntamiento va a adoptar para reducir gastos, aumentar ingresos y poder continuar con la vida municipal. Pero ya no la vida municipal del pueblo, es que en el ayuntamiento hay empleados que tienen que cobrar, hay servicios que yo entiendo lo que dicen del agua es más que palpable. Es más que palpable, por eso yo, desde el ayuntamiento se trabaja en ello, porque a mí me llegan de los departamentos, pero lo que yo no les puedo dejar es que se vayan ustedes con la idea de que se puede hacer otra cosa. Sí, actualmente hay una consulta del Cosital Network que efectúan 2 directoras al Ministerio, porque el Ministerio sobre este tema no se había pronunciado, de qué se puede hacer si hay que destinar a deuda todo o podemos destinarlo a otra cosa. Efectivamente, nos permite destinarlo tanto a inversión como a gasto corriente como a amortizar deuda, pero recomiendan a aquellos municipios que tengan deuda amortizar deuda. Efectivamente, un municipio que no tiene deuda, pues no lo va a destinar a deuda, pero en este caso, con 3.700.000 euros de deuda, y ante una situación en modificaciones presupuestarias pasadas, creo recordar que estamos en inestabilidad de 690.000 euros negativos, ya más a mitad del ejercicio, a mitad de año, yo no sé, a mí me preguntan, ¿vamos a cumplir al año que viene? Y yo no estoy en posición de dar una respuesta afirmativa, pero que quizás con actuaciones como estas podamos cumplir. Y quizás, solo quizás, porque tampoco tengo una bola de cristal, a lo mejor en el ejercicio siguiente, cumpliendo con las reglas fiscales, si hay excesos, se pueda destinar a inversiones o se pueda destinar. Nosotros ahora mismo con el ahorro neto negativo no podemos coger ningún préstamo más. De todos modos, con la deuda que tenemos, nosotros no nos podemos endeudar hasta el infinito. Nosotros aplicamos una fórmula, un cálculo y vemos hasta lo que nos podemos endeudar. Con 3.700.000 no te puedes endeudar mucho más. Entonces, esto, desde el punto de vista político, yo no tengo nada que decir. Yo al final es a nivel intervención, si me preguntan a qué, yo digo a cumplir el artículo 12.5, porque estoy segura de que si hubiera ley de presupuestos generales del Estado nos habrían obligado a destinarlo al 12.5. Entonces, yo lo que no quiero es que yo como intervención, luego los políticos y ustedes en el pleno hacen lo que consideren, que al año que viene tengamos que hacer un plan económico-financiero y no podamos hacer ningún tipo de inversión, encima estamos con ahorro neto negativo en esta liquidación, en la siguiente podríamos estar peor, no podríamos acudir al endeudamiento para poder obtener préstamos si surge otra necesidad o hay que hacer inversiones, y desde luego que tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora del remanente de tesorería, destinar a gasto corriente 170.000 euros, eso el año que viene no lo vamos a poder hacer, porque el remanente es para inversiones financieramente sostenibles, la disposición adicional sexta. Y lo que ha pasado este año, o se dotan en el presupuesto siguiente las partidas como Dios manda de gasto corriente, o no se puede tirar del remanente. Entonces, la recomendación desde la intervención siempre fue no los 400, los 533. Yo ahí no voy a decir, yo ahí no tengo nada que decir. Yo lo único que quiero es aclararles que esto es cumplimiento. Yo estoy segura de que si hubiera habido presupuestos nos hubieran obligado a destinar la deuda a los que tengan deuda, ojo, porque los que no, pues perfecto. Entonces, yo lo único que quiero es que en el ejercicio siguiente, si yo continúo aquí, que podamos continuar con presupuesto, que podamos atender a las potenciales subidas de los sueldos de los empleados, que no se vuelvan a producir situaciones de tener que hacer modificaciones de crédito a mitad del ejercicio para pagar a los empleados, que si hay que hacer dotar para la energía eléctrica, para el agua, que se pueda dotar. Entonces, que esto
por lo que le estaba oyendo, parece como un planteamiento que se ha hecho porque yo lo digo, ¿no? Yo recomiendo, luego los políticos hacen lo que consideran y el Pleno, como en este caso, soberano, en este caso como órgano competente. Entonces, la recomendación sí, yo le hubiera dicho a los 533, porque es lo que marca el artículo 12.5. Simplemente es eso, que no sé si les ha servido, pero gracias. Muchas gracias, señora interventora, por matizar. Procedemos, una vez finalizados los turnos de intervención de todos los grupos, con la votación del punto. Unidas por Caudete. Abstención. Coalición Centro Democrático. Abstención. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. A favor. Y Grupo Vox. A favor. Bien, pues queda aprobado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y las abstenciones del resto de grupos de esta corporación municipal. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y, puesto que es el último pleno antes de las fiestas patronales de monjes y cristianos, pues desear a todos los caudetanos unas felices fiestas. Muchas gracias.